¿No sabes lo que es un turbo?, escupe Álvaro Briones con una sonrisa torcida, lo suficientemente alto para que todos en la empresa Motor Zárate Automoción, en Jerez de la Frontera, que se remontan a la edad de delante del coche en la pantalla. Tenga cuidado para no apretar el botón equivocado, el abuelo, prosigue él, cruzando los brazos a la derecha, de la que el público se ríe otra vez. Y se ríe mismo, una risa fría, satisfecho, que se adentra en el silencio, mientras que Daniel Ochoa Larrán, con su corazón desgastado, las botas y los que todavía sucias de polvo, da vuelta a la llave y sin decir una palabra. El motor responde con un rugido grave y profundo, casi con orgullo. Álvaro Pop, la lengua, la paciencia, como quien dice a un niño: este es un sonido que eso es puro marketing, el señor. No saben lo que es eso. El libertinaje se extiende, el hecho de viento, de ritmo rápido y la sierra, y por un momento parece que todo el mundo allí está de acuerdo con él. Lucía Remón surge de detrás de la barra, se inclinó para ver mejor. Vino a solicitar una prueba de conducción y sin tener donde caerse muerto, le susurra a Eduardo Viana, en el que se deja escapar una sonrisa breve, maléfica. Los dos jóvenes, pegada a la puerta, se aprovechan de la obra, ya que con el celular que graba, en la certeza de que representan solo una broma de mal gusto, y no es la semilla de una historia que se va a pasar la punta de la cabeza. Daniel, en primer lugar, se mantiene la propiedad, ni siquiera una onda de choque, ni una palabra en su travesía. Solo observa, se respira, segura y firme, y la clave como la que seguro que algo más grande de lo que en el mismo momento, si no sabes ni lo que es un turbo, por lo que se imagina pagar, y se activa de nuevo a Álvaro, pero ahora con el ego inflado por la risa de los demás. La paz de Daniel, sin embargo, empieza a molestar. No es la pasividad de quien acepta la humillación de la firmeza, de quien sabe que no tiene que demostrar nada a nadie. Él levanta la mirada, poco a poco, y sin peligro, y le pide que la llamen por el gerente o el dueño, con una voz tan tranquila que contrasta de manera brutal con el que el ruido es cruel a su alrededor. Esa calma, esa extraña y constancia, crea una grieta en silencio, en lo que antes se veía por unanimidad. Lucía frunce el ceño sin comprender. Eduardo se pierde la ilusión, la risa engasgase en la garganta. Es en este espacio de la red que el puerto deportivo de Calpe, el visitante ocasional, se da cuenta de algo en lo que nadie más se ha dado a la tarea de tener en cuenta. El rugido del motor no es muy común. Hay un ajuste, una firma, un detalle de lo que en ella se reconoce, y cuando Daniel se susurra casi para sí mismo: este es el sonido, y fui yo quien se ha fijado, el puerto se remonta a un paso de sorpresa. Se observa que el mayor bien escribe en un pasaje y finalmente actúa. ¿Por qué se están riendo? No cabe duda de que sabe de lo que habla. Su voz no es buena, pero corta el aire en forma de una lámina muy fina. Por primera vez, las risas no se atreven. Daniel se abre, y luego, en la carpeta de zurrada que fue llevado bajo el brazo, el cuero viejo de la gama y un poco de la textura, del movimiento que cambia el clima, como la temperatura de la habitación se iba a caer unos cuantos grados. Saca un sobre y se lo coloca sobre la superficie. El papel amarillento que se abre, mostrando los diagramas, los sellos y firmas, la patente en la firma. Las letras, la D o L, escriben también en la obra instalada en el vehículo. Álvaro, que palidece, incluso antes de tocar en el documento, como, por ejemplo, si la verdad tuviera el peso y el olor a sí mismos. Lucía retrocede un paso a la vez. Eduardo se trata de formar una frase, pero el sonido no sale. Los jóvenes, por detrás del teléfono, lo que se entreolan, asustado por la magnitud de lo que acaba de capturar. Y esto es solo el comienzo, ya que antes de que cualquier tipo de justificación o excusa que se inventaron
antes de que alguien trate de juntar las piezas de la escena grotesca, de algo más grande que va a entrar por la puerta de la Motor Zárate y de vuelta de todo, desde la cabeza hacia abajo. Pero se presenta en la siguiente sección. Si esta injusticia que nos ha dejado dio a conocer, que corta el video y suscríbete al canal. A continuación, se va a encontrar, por lo que es el arte de Daniel, era el que tenía más fuerza de la que todas las risas. En la carpeta en la que aún estaba encima de la superficie, cuando la entrada de datos lucía remón, se rompió el breve silencio que amenazaba con instalarse. Era una risa aguda, casi teatral, como si lo necesitara en segundo lugar, exigir a todos que nada había cambiado. Dios mío, Álvaro, y ahora que ha traído el papel también, ironizó, frunciendo la nariz, como el que se siente el olor a moho. Debe ser la guía de la batidora anterior, el turbo de la cocina, tal vez. Eduardo Viana se rió en ese mismo instante, pero el sonido que salió nervioso se ve obligado, como si se tratara de mantenerse al día con y sin saber a ciencia cierta por qué. ¡Qué escena!, dijo uno de los jóvenes que se grababa, manteniendo su teléfono móvil construido. Me parece que es un broma. El amigo que estuvo de acuerdo, el viejo, es la actitud, fingiendo que sabe, es perfecto. Y no volvieron a acercarse, sentirse como si se asistiesen a un concierto económico que solo le quedaba mejor cuanto más cruel que se hizo. Álvaro se da cuenta de que el tiempo de la risa colectiva y se recupera de la soberbia que por un instante le había escapado. Se le da 2 pasos más cerca de Daniel, inclina su cuerpo y suelta, con una voz casi infantil, que es una imitación grotesca. Este es el sonido que fui yo quien se ha fijado después de que hace clic en los dedos de teatro. Claro que sí, por supuesto, el señor ingeniero, y yo que soy el rey de Zaragoza. Los clientes, en el fondo de salir con otro coro de la risa breve, es el tipo de risa que no es el fruto de la alegría, sino la voluntad del que se siente superior a nadie. Daniel sigue en silencio, la mirada fija, sin prisa, como si el tiempo allí, que no lo encuentre. Está tranquila de Lucía. Ella se acerca, los dedos apuntando hacia el motor. Le dice a la gente, así que, ¿dónde está el compresorcillo mágico en el que el señor se ha inventado? Se muestra aquí a clase, por lo que esperamos. El tono no es el de la duda, de la burla en estado puro. Ella quiere verlo fuere, ocasión de caer, quiere sacar de él, en cualquier forma que pueda confirmar la tesis de que allí ya se han tomado como cierto lo que no es nada más que un viejo perdido en el lugar equivocado. Eduardo, que emociona, que entra en la onda, ya sabes lo que pienso, según él apoyándose en la puerta del coche, como si fuera el dueño de eso. Creo que es lo que se ha visto en un video de YouTube y que ha venido a repetir aquí. Ese tipo de gente que se cree que sabe de todo, solo porque se vio media docena de tren. Más de la risa. La mayor de las miradas cómplices. Una de las rodillas de vergüenza cuando comienza a formarse a su alrededor, Daniel, como en el sitio de la moral, estrecho y asfixiante. El puerto deportivo se observa todo, la sensación de que el peso de las molestias de crecimiento. Ella sabe que hay algo mal en esos comentarios, ya sabes que hay algo más profundo que aquel rugido del motor, que no se corresponde con la visión de la infantilizada que están tratando de imponer en el anciano, pero aún no hay 2, se está evaluando. Se está viendo en el límite de lo ético sobrepasar la línea después de la línea. A Álvaro le da el golpe de gracia. Coge el libro de Daniel y sin pedir permiso se levanta el papel y se balancea en el aire como si se tratara de folletos de publicidad. Miren esto, los diagramas dibujados a mano, en el Pleno en el año 2025. El público se ríe otra vez. A mi abuelo lo hacía igual. Cuando quería jugar en el espacio, se juega en la carpeta de nuevo en la superficie sin que se tenga cuidado, haciendo que las hojas se deslizan.
El Señor: debo dar gracias a cada uno de ellos por haber reído. Esto solo pasa en la vergüenza, porque alguien que escribe. Daniel se respira en el fondo. Esta sola respiración a causa de algo extraño en el ambiente. No es una resistencia tenaz, es una convicción. Álvaro se siente por un instante de que algo en la actitud de él no se compara con la de un charlatán, pero el vendedor saca el pensamiento de forma rápida, como la que rechaza la sombra constante. A su vuelta, el abuelo muestra a la gente de este mundo: nosotros estamos esperando. Abre los brazos, riendo entre dientes por sí solo. En ese momento, el de la risa ya no tiene gracia. A él le duele, en él se expone. Aquí se muestra el crueldades pequeñas, las que, sumadas, hacen de la escena en una especie de teatro en el más triste, en el que todos parecen estar ciegos a su propia bajeza. El puerto deportivo de Apriete, con el teléfono en la mano, inquieta. Los jóvenes, y disminuir el entusiasmo, pues se dan cuenta de que tal vez que ha pasado del límite. Lucía se cruza de brazos impaciente, con ganas de que la confirmación definitiva de la superioridad. Daniel continúa en la propiedad, el sereno, inquebrantable. Es como si la tienda entera se estaba levantando de la respiración a la espera de que por fin desaparezca o de la sorpresa. La presión de la moral se incrementa. El cerco se cierra, el medio ambiente se ve más pequeño, más delgado, como si la vergüenza ajena a hacerse con el cuerpo y que ocupa el espacio entre los coches, entre los expositores, entre las voces de los personajes. Pero, ¿qué pasa después de que nadie allí se está preparado para ver? Si ya se vio nada de eso, o conoce a alguien que haya pasado por una temporada así, el comentario aquí. Su experiencia puede ayudar a otras personas a que tenga visión de futuro de la gravedad de este tipo de situaciones. A Daniel no le responde. Si no, no se explica, no se puede justificar. Solo se reúne con calma, casi ritual, de las hojas, lo que Álvaro ha extendido por encima de la campana. De uno en uno. Los de las esquinas de amasadas, con la punta de los dedos, y alisa el papel que cumplió el tiempo, arregla todo, de nuevo, dentro de la carpeta de zurrada. Un ruido seco, el papel de ser guardado. Parece ser el más alto de todas las bromas que se hacían eco de segundos antes. Es como si, de repente, alguien le hubiera bajado el volumen en el mundo. Se cierra la carpeta y con cuidado, sin prisa, como quien cierra una puerta, lo que no quiere abrirse. Luego, levanta la cara. Sus ojos, que hasta entonces solo se miraban en el coche y ahora se enfrentan a la sala de estar. No hay ira. No existe la muerte. Hay algo que es mucho peor, a quien humilla. Es un tipo de lucidez y tranquila, con un cansancio antiguo. Lo más seguro es silenciosa, de la que ya ha visto la película antes, y muchas veces en la vida. Se respira en el fondo, se me llena el pecho, y entonces se habla de una educación en la que se contrasta de manera brutal con la amabilidad que ha recibido. Me gustaría hablar con el director, o a la propiedad. La frase que se cae al suelo, un objeto pesado. No se trata de un pedido de la misma. No es que el Señor me podrían ayudar. De alguien que dice, es una fórmula sencilla, firme y sin temor. Álvaro, que se abre con una sonrisa breve, de la esquina de la boca, pero la respuesta tarda en llegar. Lucía es aquella en la expresión de quien piensa de forma gratuita y extraño al mismo tiempo. Eduardo se pretende usar el tablet como si estuviera demasiado ocupado para ayudar. Que nadie se mueva de forma inmediata. En el aire, antes de que vibraba con los chistes, ahora parece ser mayor, más denso. Los jóvenes que graban cambian de un vistazo rápido. En uno de ellos se baja con el celular, por un instante, como si estuviera seguro de seguir escribiendo. Ya no es tan divertido como cuando a una persona humillada no reacciona como una persona que no llora, no chinga, no sé si el despiece. Ella solo se queda allí, en la malla. ¿Quieres hablar con el director? ¿Por qué? Provoca en el segundo.
el mismo al darse cuenta de que su voz ya no tiene el mismo brillo que el de un poco antes. ¿Por qué me gusta hablar con alguien que responda por lo que sucede en este caso? Responde Daniel simplemente. El modo en que se dice lo que pasa aquí pone a todo el mundo en la misma clase, sin que el tubo de escape. No se trata de un proveedor en particular. No se trata de un comentario desafortunado. Se trata de un entorno en el que ha permitido que la escena en la que se iba a formar, que se alimentara, creció delante de los escaparates brillantes y los logotipos de la Celeste. Durante unos segundos, nadie se encuentra en una tomadura de pelo más rápido para jugar por encima de esa sensación. Álvaro mira a Lucía como el que se pide la ayuda de silencio. Ella pone los ojos, le da un giro dramático en el cuerpo y se sigue en dirección a la sala de cristal, en donde, por lo general, se vería en la gestión. En el camino, ella se lanza un comentario que cruza sin mirar hacia atrás. Voy a ver si el señor está con suerte hoy en día, abuelito. Pero la frase no se encuentra en el eco. Las risadiñas se disipan, son sustituidas por una tos seca, pigarros, alterada fuerte y de pie. Las personas que van a ocupar en algo, en una hoja en el escritorio, con un catálogo de más de una conversación realizada. Solo Daniel, que no se mueve. Se encuentra exactamente en donde está, con los hombros relajados, los brazos sueltos a lo largo del cuerpo, en la carpeta de frente contra la cara interna del muslo. Podría ser vulnerable si no hubiera sido por la mirada. A Marina no le quita los ojos de él. Es como si quisiera descifrar de dónde viene esa paz interior. Ella ha sido testigo de mucha gente que explota en las tiendas a gritar por el servicio, la amenaza del proceso, por mucho menos que eso. Pero allí se encuentra con un hombre que acaba de hacer el ridículo delante de un extraño, que su historia, reducida a un chiste de salón, y aún así se mantiene de pie en el borde, con una dignidad que no se ajusta a lo de la etiqueta de la edad, la pérdida de los que han intentado pegar en el mismo. Con el paso del tiempo, y de una manera extraña, no son más que un par de minutos, pero la espera parece demasiado larga como para que en un lugar acostumbrado a responder de forma rápida, a las ventas más rápidas, decisiones rápidas. Cada segundo que pasaba se extendía es un recordatorio de que cambia de aquella temporada. Cada uno en silencio prolongado de la grita en el interior de las personas que vieron la escena en la que la pregunta que nadie quiere responder en voz alta, ¿qué habría hecho la misma? Eduardo trata de llenar el vacío. Finge que estás ayudando a otros clientes, se habla más alto que lo necesario acerca de los tipos de financiación y sobre los plazos de entrega, acerca de las revisiones gratuitas. Pero la voz de ella rebotes en las paredes de cristal y se vuelve extraño, fuera de lugar, hasta que el sonido de los pasos sobre el suelo parece compensar el vacío de lo que nadie quiere decir. Daniel comenta de todo. Tómate tu tiempo. La mirada se pasea lentamente por la empresa, como se memorizase cada rostro, cada gesto, en cada reacción. No hay un juicio explícito en sus ojos, pero hay algo que le molesta. Es como si la estuviera viendo por dentro, al ver más allá de las prendas ajustadas, de sonrisas, de vendedor, de las actitudes de un cliente importante. La dignidad no es lo escénico, no es de los que trata de demostrar que es el mejor de la situación, es de los que, a pesar de que la situación no se ha reducido, el puerto deportivo se da un paso más cerca, pero no se atreven todavía a hablar, pero que es incapaz de quedarse donde estaba, se siente en la garganta apretada. En cualquier otro momento, tal vez se habría reído de una broma así. Tal vez se habría hallado gracia un comentario acerca de la edad a la pérdida. Pero, en ese momento, y ante la figura de la paz, todo se ve muy bien, malo para otros. No hay forma de volver atrás en lo que se ha dicho, sino que hay que decidir qué hacer con lo que se ha visto. Dos de los clientes que vieron de lejos deciden irse. No dicen nada de nada, no protestan, no se valen por sí mismos.
Cede sus funciones, da gracias a cualquier cosa, muestra un cumplimiento rápido de la cabeza y sale por la puerta, dejando solo el rastro de la elección de un cobarde que no se requiere. El viento de la calle y entra en el segundo, con lo que un poco de aire fresco en el ambiente cargado, pero no lo suficiente como para aliviar el peso de lo que estaba. Daniel sigue ahí. De la información, una persona en formación que, hasta entonces, solo se observaba en silencio, trata de devolver al medio ambiente y un poco de la rutina diaria. Escribir en el ordenador, mover los mensajes de correo electrónico, llama a alguien por teléfono. La voz que sale a la baja, casi avergonzada. Él la había visto, había oído. Él sabe lo que ha pasado el límite, pero también sabe que no cuenta con la voz de allí. Y esa impotencia es también muy fácil. El reloj digital de pared de la marca a la hora de la hora, con un brillo frío. Los minutos avanzan lentamente, lentamente. Para aquellos que están mirando hacia afuera, puede parecer una simple espera de un cliente con ganas de hablar con el director. Para las personas que vieron lo que pasó antes, sin embargo, cada minuto es un recordatorio de que la temporada aún está colgado en el aire, sin respuesta, sin reparar que, sin excusa. Cuando Lucia por fin vuelve a aparecer, trae consigo un mensaje de correo electrónico impreso. Es una excusa burocrática, todo lo que hace retrasar lo inevitable. Pero Daniel no habla, no se exaltan a sí mismos, que no levanta la voz. Solo se repite de nuevo con la misma calma. Yo me quedo a la espera de que el propietario... No hay prisa, no es el momento, le responde ella de forma automática. Vendrá más tarde, se completa con Daniel, como si supiera lo que en realidad no saben nada. Eso espero. Hace más de un tipo de fuerza, de ese yo espero, que rompe con cualquier intento de despachar de él. No es la imaginación, es una creencia, es la certeza de que por muchos años se ha visto obligado a tragar cosas y se enteró de que, a veces, el silencio no es el de la fuga, y es la opción. La tensión se vuelve invisible pero palpable. Nadie habla de lo que ha pasado, pero todo el mundo piensa de la misma manera. Marina vuelve a levantar el teléfono móvil, pero no para jugar, sino para el proceso de registro. Ahora bien, lo que se quiere conservar no es la imagen de un viejo y confundido. Y sí, es el retrato exacto de ese momento. Un hombre que está en pie, solo, rodeado de las miradas de los que han oscilado entre el desprecio y la vergüenza, pero que no han podido romper. La dignidad y a Daniel se le resiste como una piedra en el medio de la corriente del río. El agua se trata de evitar, empujar, llevar. Pero él sigue ahí, firme, que ocupa el lugar de lo que es. Ni por delante ni por detrás, exactamente donde se eligieron a exponer. Y es precisamente en ese lugar, en ese momento preciso de la humillación pública, la cual a su presencia comienza a girar el espejo. Los que buscan en él, inevitablemente, termina viendo un poco de sí mismo, a la espera de que Daniel, plantado allí como quien hirió con las raíces en el suelo de la motor Zárate, empieza a molestar más de lo que cualquier grito le habría molestado. En la época en que se veía solo como una broma cruel de un corredor que va a llamar la atención de quien entra, quien sale, de quien fingiendo que no había visto, y sin embargo no se puede desver. Una señora de la que se esperaba que el presupuesto de la recepción y cierre de la bolsa contra el pecho, y mirando de reojo, dividido entre el miedo a participar y que la vergüenza de la compactuar con el silencio. Un hombre de traje, lo que antes se hablaba entusiasmado de que las tasas y los bonos, lo que disminuye el tono y se pasa a considerar el suelo como si estuviera buscando algo allí, cuando en realidad solo se trata de huir de la propia red.
De repente, todo el mundo se entera de que tiene algo urgente que hacer con las manos. Usar el teléfono, arreglar el reloj, arreglarse el pelo, para revisar un documento en el que no existe. Álvaro se da cuenta de que ha perdido el dominio de la escena. Antes de que él estaba al mando de la risa, como el que lleva a cabo un espectáculo barato. A partir de ahora, la sensación de parecer que pesan sobre sus espaldas. No es más las miradas de complicidad. Son las miradas de los que se preguntan en silencio. ¿Y ahora qué? Lucía, que acaba de volver de nuevo a la sala de cristal, con la excusa de lista, en la punta de la lengua, de la que también se siente el cambio de temperatura. Se limpia el mostrador con un trapo que no existe. Vuelve a organizar los papeles que ha organizado. Trata de devolver al medio ambiente con un aire de lo normal, que simplemente no va a volver. Es como tratar de ocultar las manchas de tinta en la mano, tanto como la limpieza, la más dispersa. De este modo, el sonido de los motores, aunque se incluyó en la memoria de los que estaban muy cerca del coche, de vuelta a la cabeza de el puerto deportivo de Calpe, en que un coro y persistente. Ella cierra los ojos por un momento, recordando que el zumbido grave, la respuesta limpia, desde el detalle más sutil que solo los que tienen el oído entrenado reconoce. Se acercó más y más, poco a poco, sus ojos cambiando de Daniel y en el espacio. Y no es solo por curiosidad, es la sensación de que quien se da cuenta de que algo muy malo está contada como si fuera cierto. Cuando pasa al lado de Daniel, se escucha, casi como un desahogo murmurado a nadie, ese sonido. Y fui yo quien se ha fijado. No es una frase dicha a convencer. No es el argumento de la defensa. Se parece más a la memoria que se pasó por alto, de una pieza, de verdad, que no pudo contener. Marina frunce el ceño al mismo tiempo, como si en una pieza importante de un juego de puzzle finalmente se adaptara. El hombre, tan sereno, tan firme, tan honrado. Se habla de un motor como el que habla de algo propio, íntimo y familiar. No es el hecho de que quien repite lo que ha escuchado en la web. Es la forma en que una persona que conoce a cada tornillo. Coge el teléfono, abrir la cámara, pero esta vez con un gesto que no tiene nada que ver con la curiosidad de vacío. Los dos jóvenes a los que filmaban la humillación a reír después. El puerto deportivo se encuadra en la escena de la otra forma. En primer lugar, se centra en Daniel, por sí sola, de pie, en una isla de tranquilidad en el centro de la tienda. Después, se realiza un movimiento lento, hasta que Álvaro, por el que pretende revisar las fichas de datos de los clientes, mientras que por dentro, que intenta hacerse con el control de un territorio en el que se siente el deslizamiento de los dedos de los pies. ¿Por qué se están riendo? Su voz se corta en el aire, firme y clara, sin necesidad de la historia. Algunos de los que se han visto en el tiempo se vieron sorprendidos por alguien que finalmente poner en palabras lo que es tanta la gente que estaba sintiendo, pero nadie se atrevía a decir. No cabe duda de que sabe de lo que habla. Álvaro de la fuerza de una sonrisa en la boca. Señora, nadie se reía. Eran, hasta ahora, se detiene la Marina sin que se bloquea el teléfono. Usted ha hecho un poco de caso, que llamaron el abuelo. Han tratado como un ignorante, antes de preguntar ni siquiera quién es. La frase cae como un martillo en la sala de un tribunal de justicia. La motor Zárate, por un momento, se convierte en eso, en un juicio en silencio. No hay un juez de la toga, pero hay una gran audiencia. No hay testigos, oficialmente llamadas, sino que todos los presentes se termina que de alguna manera involucrados. Incluso a los que no se ha visto en el inicio de la temporada se siente por su clima, por la que se llegó en la mitad de algo profundamente equivocado. Las personas cambian de parecer fuerte, como los miembros del jurado, que no se les pidió que estar ahí, pero que ahora deben vivir con el peso de la propia conciencia. Lucía trata de sonreír,
pero la hora de buscar una salida de la primera. No, no es personal de la mujer y la gente sola. No, que Marina de cierre. Solo han supuesto en que un hombre de más edad, con un vestido sencillo y no podía saber lo que es el turbo, solo se encontraron divertido porque era como si fuera de lugar. A nadie le responde. El silencio se extiende para cortar cualquier tipo de discurso preparado. Eduardo abre la boca, pero la explicación aprisiona en el cuello. Se da cuenta de que por primera vez, como en la escena en la que debe ser vista de un grupo de vendedores en línea, los jóvenes, bien vestidos, haciendo una broma con un anciano al parecer sin poder hacer nada. Allí, frente a los escaparates brillantes y promociones excepcionales, la imagen no es de su competencia, es una crueldad. El puerto deportivo, con la cámara apuntando, al registrarse en el entorno, con el rostro tenso de Daniel, sin embargo, muy tranquilo, los vendedores desconcertados, los visitantes que se dirigen hacia abajo, a la derecha, en cualquier lugar que no sea el centro del problema. La interna en la barra, activo fijo, entre el miedo a perder su puesto de trabajo y la necesidad de pedir disculpas en nombre de todo el mundo. Con las manos temblorosas de Lucía, tratando de arreglar lo de la placa, que ya se había adaptado. Todo esto se pone de relieve, no solo en el video, pero en la memoria de la moral de los que están allí. A los pocos minutos, el registro se inicia el viaje. El envío rápido y un grupo de amigos, con un «mira lo que acabo de ver», acompañado de un título corto, una parte discreta de una de las redes sociales. Nada más se explota de forma inmediata, sino que la chispa que se enciende. Y aunque nadie se da cuenta de que la extensión de lo que se está saliendo de esa grabación, en la tienda se sigue respirando ese aire pesado sentimiento de culpa, el orgullo herido y el orgullo agresivo. Álvaro, que trata de recuperar la secuencia de comandos. Cerca del puerto deportivo, baja un poco el tono, tratando de parecer amable. «Señora, si se borra el video, estoy seguro de que podemos hacerlo sin...» «No, ¿qué?» Se corta de nuevo, ahora a mirar fijamente a los ojos. A menos que el mundo vea cómo se tratan a las personas. Se lo traga en seco. No hay una frase con la venta de lo que se resuelva esto. No hay un discurso de motivación de la empresa, de que se borre lo que ya se dijo en voz alta, delante de tanta gente. Daniel sigue en silencio. No se alegra de la Marina. No se detiene. No se trata de luchar por la historia. Solo observa. Es increíblemente hermoso y doloroso verlo allí, sin el más mínimo gesto agresivo, y sin embargo, la presencia de lo que más pesa en la sala de estar. Es como si su mera existencia de poner cada uno de cara a la carrera. En la temporada que comenzó como un espectáculo, ahora se vuelve un espejo. Cada uno se ve reflejado allí, en la respuesta que deciden tener. Algunos se alejan, los demás ven. De una u otra arregla el pelo y se pretende buscar en el carro de la compra, pero la mano que tiembla solo de pensar en que, si alguien apuntase de la cámara, para él es muy probable que la ve como un hombre. La motor Zárate Automoción, al tiempo que se convierte en el tribunal sin que la defensa solicite. No hay forma de volver atrás. No hay que hacer de cuenta que fue un juego. No hay manera de tapar el sol con un folleto de promoción. El error que se está expuesto grabado en relieve, como testigo. Y todavía hay alguien que es muy importante que entra por la puerta y dar el veredicto final. Ahora yo te pregunto, si estuvieras dentro de la empresa asistiendo a obligarle a pasar por delante de sus ojos, ¿qué hago? Comenta aquí abajo, ¿cuál sería su actitud con respecto a esta situación? En la grabación de la Marina, que aún se cierne en el aire, mientras que Daniel se había movido a la carpeta contra el pecho y con un gesto leve, casi tímido, pero cargada de una intención de que nadie más allí pudo leer de inmediato. Se respira en el fondo, se resbala de los dedos de la etiqueta depuída de la piel y se abre poco a poco,
como el que revela algo de lo que has guardado por mucho tiempo. No hay prisa, no hay una teatralidad, no hay precisión en silencio, casi solemne, por la que se hace en la Motor Zárate sostener en el aire por un corto tiempo. El papel antiguo se presenta como una pieza de un arma de fuego. De color amarillento, la empresa se ha visto marcada por los años, pero se conserva en su estado. Daniel segura con las dos manos, no para ver, sino para que nadie se confunda eso con la improvisación o a la desesperación. Él no había venido allí a probar nada de nada, ha venido a recordar quién eres. Álvaro se da un paso hacia atrás, incluso antes de entender lo que está pasando. Es básico. A modo de Daniel, segura de que el documento no se corresponde con la narración de la cómoda de la que se construyeron unos segundos antes. Lucía, que abre la boca, es para un comentario, pero no se va. Eduardo se trata de mirar hacia el puerto deportivo, en busca de ayuda, pero ella sigue con la cámara fija, en serio, expectante. Daniel se extiende el documento a la luz. Se trata de la patente, ha dicho, y con la voz que sale de un firme y un poco serio, pero de forma segura. El sistema de compresión en los que el equipo de este modelo fue creado por mí. No se trata de un grito, no se trata de un anuncio del triunfo. Es uno de los principales, como si estuviera diciendo, el día está lindo, o yo vivo cerca de aquí. Pero, precisamente, esa normalidad se transforma la frase en una hoja. Se corta el aire y se golpea con todas las defensas de la persona que la escucha. En el silencio que cae con tanta brusquedad que casi le hace ruido. Álvaro parpadea, como si no le hubiera entendido. Luego parpadea de nuevo. La piel de ella palidece, perdiendo el color y la arrogancia. Como él jadea. ¿El señor ha inventado eso? Daniel no respondió con palabras. Él se convierte en el documento, se muestra el sello oficial con las firmas de los mapas. Y así, con un simple gesto, que plantea que el papel lo suficiente como para que la Marina enfoque, el de la cámara. Lucía trata de agarrar el teléfono, pero él se escapa de las manos y cae al suelo con un golpe seco. Ella se agacha y con mucha prisa sus dedos tiemblan, tanto en lo que se tarda en llegar a él. El rostro de mi madre, siempre tan seguro de que ahora esté iluminado de la tierra. Eduardo se ve en la pieza metálica en la que está instalada en el motor del coche, como si lo viera por primera vez. Se acercó poco a poco, se inclina el cuerpo y luego se da cuenta de lo que siempre hizo caso omiso de las 3 pequeñas letras grabadas en relieve, discretas, elegantes, casi a la vista. D.A.L. Se retira en busca de Daniel de la obra de Daniel, como los que se tendrá que verificar que el mundo funciona. Eso es lo que... ¿Y las iniciales? Daniel asiente con la cabeza. Sin vida. Sí, son las mías. Una mujer de la que se espera que el presupuesto se suelta un Dios mío en voz baja. El aprendiz de detrás del mostrador, que hasta entonces se trataba de esconderse detrás de un ordenador que se encuentra en la cabeza y arregala a los ojos. Los 2 jóvenes a los que grababan principio de la broma de los que ahora están en bienes raíces, tenencia en el teléfono, como si hubiera estado demasiado pesado. En toda la historia de la destrucción de la lluvia en cuestión de segundos. Todo lo que me parecía divertido que se convierte en una crueldad inútil. Todo lo que se parecía a la broma y ahora muestra su verdadera cara, la ignorancia, los prejuicios, la soberbia. Y en este cambio no va acompañado de una música épica ni de su voz maravillosa. Ella es el fruto de la verdad y pone en la mesa de crudo, simple, irrefutable. El puerto deportivo da un paso al frente. Yo sabía que había algo diferente en ese motor, susurra, casi para sí misma. Este fin, lo que no es de fábrica, es de la firma. Álvaro respira hondo, tratando de recuperar el aliento que se le había escapado. Su rostro se tensó
y la sequedad de la boca, con las pupilas perdidas en un punto cualquiera de la tierra. No hay un poco de ironía, no hay más que un chiste, solo el miedo de pronto darse cuenta de que el insultado a alguien cuya trayectoria que ni siquiera es capaz de imaginar. Daniel guarda el documento y, de nuevo, con el mismo cuidado con el que lo ha abierto. No hay venganza en su gestión, no hay bromas. Hay una especie de melancolía tranquila, como si estuviera acostumbrada a mostrar su importancia solo cuando se ve obligado a ello. Yo no tenía necesidad de demostrar, dijo por fin. Pero, ¿mereces saber la verdad? La frase, muy fácil, no es por el color, y no solo por la fuerza, pero debido a que encaja a la perfección en el vacío y que a la arrogancia, a la izquierda. La Marina baja el teléfono móvil, no por pena, sino por respeto, de los clientes, así como en el de la mirada, sin saber exactamente a dónde se lo mire. Lucía trata de sonreír, pero de su boca no está en forma. Eduardo abre y cierra las manos, como si se tratara de agarrar con la excusa de que ya no existe. En el choque que se propaga a través de Motor Zárate como un fenómeno de la física, la consigna parece ser de menor importancia. Las luces más bajas, los coches más silenciosos. Con el tiempo se hace más lento. Nadie sabe lo que significa. No se sabe cómo repararlo. No se sabe cómo seguir. Y al mismo tiempo todo el mundo sabe que nada será igual después de esta revelación. Por un momento, nadie se atreve a romper el silencio después de aquellas iniciales grabadas en la obra y en el documento anterior. La Motor Zárate entera, de que parece suspendida en un punto en el que estaba antes y en el que ya no se puede volver a hacerlo. Es un deportivo que, aunque el teléfono hacia abajo, la pregunta que todo el mundo lo siente, pero no se atreve a verbalizar: Don Daniel, si es que el señor que inventó esto, ¿por qué ha venido precisamente aquí el día de hoy? Él la mira a ella y que, por primera vez, esa mirada firme deja de aparecer como una sombra más profunda. Y no es una debilidad, es la memoria. Daniel se pasa la mano por detrás de la rueda del coche en la pantalla, como cuando se toca un rostro conocido y se supone que solo después de un suspiro largo, por lo que se ve venir de un lugar muy lejano. Debido a que este es el último proyecto en el que trabajé con mi padre, dice que, poco a poco, antes de que te lo puedes perder. La frase que cae suave, pero el efecto es devastador. Álvaro cierra los ojos por un momento como si quisiera borrar lo que he dicho antes. Lucía se muerde el labio sintiendo la garganta, consoladores con arnés. Eduardo, que hasta ese momento no sabía dónde poner las manos, y ahora no sabe dónde poner los ojos. Daniel sigue siendo, sin prisas, buscando para el coche que el de los demás. Él era un apasionado de los motores, desde muy pequeño. Una media sonrisa aparece en su veloz, casi que no. Mientras que en el de otros niños que querían jugar a la pelota, se abrió el carburador viejo, en la parte superior de la mesa de la cocina. Yo me peleaba, pero en el fondo me encantaba ver con aquello. Marina se acercó un poco más refinado, como si estuviera delante de un altar improvisado. Los demás hacen lo mismo sin darse cuenta de ello. Se acercan poco a poco, como quien entra en una iglesia, en silencio, y no por obligación, sino por el instinto. Cuando este sistema de compresión que se ha aprobado todavía, Daniel, tocando suavemente el costado del buque, que fue el día en que él se limitó a sonreír. Le dije que, por fin, que mi nombre iba a dejar de ser solo un garabato en un papel de soporte técnico. Un día, alguien que por ahí iba a saber quién estaba detrás del sonido de ese motor. Se hace una pausa, al mirar a lo lejos, a un lugar que no está en esa sala. La vida a veces tiene mucha prisa que el mundo no lo entiende, murmura. Una de las enfermedades más rápida, en una cama de hospital, un cuerpo que, antes de que se corrió entre las cajas de herramientas, que se encuentra de repente atrapado en la tubería y de los medicamentos. Nadie se mueve,
hasta que el aire acondicionado se ve más abajo. La última noche en la que me dijo de esta manera: Padre, que le promete que algún día se va a escuchar ese motor en marcha y con el respeto, no es como la pieza de trabajo, sino en la historia. Daniel se lo traga en seco, pero la voz no es un error. Le prometí, logró mirándome a los ojos, y la promesa que había hecho de esa manera no es de la boca para afuera. Las palabras que no llevan a gusto. No hay razón dramatizada, no hay una ruptura de la voz que se evalúa. Es por eso duele más. Todo lo que ha pasado ahí dentro, la humillación, el desenfreno, las risas, y de repente se ajusta a un eje de rotación mucho mayor. No era más que un simple hombre, tratando de comprar un coche. Era su padre, tratando de cumplir una promesa que había hecho a costa de una despedida de soltera. Yo no he venido aquí esta noche para demostrar lo que soy, comenta. He venido a cumplir con lo que le dije a mi hijo. Quería sentarse en ese banco al escuchar el motor y ser capaz de decir en silencio: ya está hecho, muchacho. La gente que ha llegado hasta aquí. A los ojos de la Marina de brillar, pero se aguanta las lágrimas. No sería justo para convertir ese momento en un teatro. Los dos jóvenes que se filmaban en la temporada que ahora se guardan en el teléfono móvil en el bolsillo, la vergüenza del acto de escribir. La señora de la recepción la aprieta más fuerte que el de la bolsa, como si se adoptara a alguien que ya no está allí. El practicante la baja con la cabeza, sintiendo una culpa que no se puede explicar, como si también se hubiera reído a pesar de haber permanecido en silencio todo el tiempo. Daniel se respira en el fondo otra vez. Cuando usted se echó a reír, dice, sin cargos en su tono, y por un momento pensé en irme, no es por cobardía, por el cansancio. Ya se ha visto que este tipo de cosas más a menudo de lo que quisiera, pero entonces me acordé de él, la forma en que me miró cuando le pidió a su promesa, y me di cuenta de que si yo me convirtiera en su espalda, no sé ustedes, yo me estaría engañando. ¿Qué sería de él? Ella baja su mano en el capó con la delicadeza de quien hace un gesto de bendición. Por eso me quedé. Por lo tanto, pedí hablar con el dueño. No se trata de un descuento, que no se trata de la promoción. Es sobre todo respeto. Eso es todo. La palabra respeto se hace eco de la empresa como una campana de alarma. Muy sencillo, la redonda. AC. Con toda la fuerza tranquila de Daniel, lo que antes se veía solo la terquedad, y ahora gana, y el otro en la sociedad. Fue el amor de la celebración de allí, el amor y la fe en el compromiso de que nadie más lo sabía, pero de lo que para él valía más que la de cualquier apuro. El puerto deportivo se pasa la mano en silencio a los ojos y se limpian en el que se insiste en el escape. Álvaro, sin saber dónde esconderse, por fin ve a Daniel. No se ve una vieja con las botas sucias, ve a uno de los padres. Se ve a un hombre que caminaba por la pérdida y el olvido, y sin embargo se ha mantenido la palabra que le dio a su hijo. Lucía me mira con los mismos zapatos. Cada una broma de la que ahora se ve como una piedra en el pecho. Eduardo piensa en sus padres, en las ocasiones en las que también se rió de los que no se debe, en cuanto que es fácil que parece y lo que no se entiende. Es una especie de vergüenza que se funda, se instala, y no solo por lo que hizo, sino por lo que no se dieron cuenta de que estaban en la destrucción de un momento sagrado, entre el recuerdo y la promesa. Daniel termina sin levantar la voz. Promesas. Así que, no es un contrato de trabajo, es lo que une al alma. No falté con la mía. Solo necesitaba que alguien, al menos una vez, se escucha el motor, sin reírse de los que ayudó a dar su vida por la de él. A nadie le responde. No hay una respuesta a la altura. En el salón, el mundo parece que se inclinan un poco más adelante de esa historia, lo mismo que nadie se mueva. La aflicción por la pérdida de terreno, envuelto en algo más grande, más profundo y más profundo,
que se sostiene en el aire una pregunta a la que se encuentra más allá de la escena, lo que vamos a hacer con las promesas que se nos han confiado. El testimonio de Daniel, que aún se cierne en el aire cuando la puerta de cristal de la Motor Zarate se abrió con un ruido seco que parece ir a través de cada persona que allí, en el interior. No fue un grito ni un gesto brusco. Sin embargo, ese silencio pesado, el ruido ha ganado el peso de la decisión. Julio por vacaciones Zaratemendía, que entró como que no se debe hacer publicidad, quien es simplemente la reacción de los demás para confirmar su autoridad, con la espalda recta y el abrigo de la oscuridad sobre los hombros, la mirada, y se calcula que de una persona que conoce cada centímetro de ese lugar. No se veía en apuros, parecía decidido. Marina fue la primera en la nota de él. Enderezó el cuerpo, respiró hondo y se ha guardado en el teléfono móvil, como si tuviera un capítulo y se abre otro. Una ráfaga de esperanza se apoderó de la tienda. Eduardo se alisó la tarjeta de identificación. Lucía se aprumó detrás del mostrador, tratando de parecer más profesional, y Álvaro se quedó inmóvil. Esa fue la figura de lo que él menos quería ver en ese momento. Pero Julián no se veía a ninguno de ellos de forma inmediata. Sus ojos se posaron directamente a Daniel, y que algo ha cambiado en el aire. No era una sorpresa de lo común, no era el reconocimiento de la depresión, era el respeto a lo profundo de los que se recogen a lo largo de los años y no de los títulos de crédito. El don Daniel Ochoa dijo con una reverencia y discreta, pero a todos ellos: pensé que no tenía el placer de darle la bienvenida. Es el nombre que se ha hecho eco, como una campana de alarma en la cabeza de los que nada se sabía. Don Daniel Ochoa, el dueño, que hablaba como el que se cita a alguien que debería estar en los libros, no en la cola de espera de atención al cliente. El choque no fue de una sola vez. Él se separó, se vuelve más lento, que se filtran en las expresiones de cada uno de los empleados, de los clientes, y llegar a ser conscientes de que todavía no había entendido que el tamaño del mensaje de error. Daniel asintió con la cabeza y con humildad, casi incómodo con su nombre. Solo he venido a cumplir una de las promesas de Julio. La amistad entre los dos llegó a Álvaro como un puñetazo en la que se vea. Se arregaló a los ojos, se dio medio paso hacia atrás, y por un momento parecía no querer desaparecer entre los coches a los que están expuestos. Julián se acercó al vehículo y se pasó la mano por el lateral de metal, como el que interpreta una obra de arte, y luego se dio la vuelta poco a poco y para el equipo. El personal se derritió en el rostro de él. Se sustituye por algo frío, duro, irrefutable. Alguien de aquí, dijo sin levantar la voz, le pareció que sabía más de lo que es el propio de las funciones del sistema, que se puso a la marca en el futuro. No en vano, no hay ningún movimiento, nada de nada. Era como si el aire pesara el doble de la de los muertos. Lucía cerró los ojos, incapaz de ver a Daniel o en el camino. Eduardo se lo tragó en seco, sin que el valor de su caso. Álvaro, que trató de formar una frase de alguna frase, pero todo el mundo parecía apuntar a que el error en él, de nuevo, a cada sílaba de la que no salió. Julián se acercó en 2 pasos hacia adelante, colocando entre Daniel y su equipo. Su mirada recorría cada cara de una hoja que necesita. Este hombre, señaló a Daniel, sin teatralidad, solo que en realidad ha dedicado décadas de su vida a construir lo que se llama un producto. Para él, lo que aquí se ha tocado la campana, no es una mercancía, es la herencia. El silencio se hizo aún más grande, aún y así, pero se mantuvo en calma. No inflaba en el pecho que no buscaban la victoria. Estaba allí en el mundo, ya que tenía una promesa que cumplir, y no es que quisiera que el mundo se ajuellase delante de su nombre. Y usted, prosiguió Julián, manteniendo el mismo tono contenido, y la sacudió. ¿Se echó a reír de él?
La pregunta no necesitaba respuesta. La tienda entera se sintió el impacto. Álvaro, que trató de balbucear: «Señor Vacaciones Zárate, yo no sabía quién era». No se conoce. No es una excusa para faltar al respeto. La frase con la que vino seco, directamente, imposible de negar. Lucía levantó la mano y el valor de la licencia, como que se trata de pedir perdón en el salón de clases. Ha sido una de la mala interpretación. Era como si... ¿Me parecía a él para qué, Lucía? Julián se cortó sin levantar la voz. ¿Me parecía demasiado simple como para merecer el respeto? Ella bajó la cabeza. Las palabras no se han encontrado resultados. El puerto deportivo se observaba con una mezcla de alivio y tristeza. Un alivio porque la verdad que por fin se encontraba en su voz. Tristeza porque era evidente que Daniel nunca debería tener, que necesitaba para llegar a ese punto en el que para ser reconocido en todas partes. A Julián le puso una mano en el hombro de Daniel. «Don Daniel, si yo hubiera sabido lo que venía, que habría recibido al Señor en la puerta, esta empresa se debe a que los hombres, como en el Señor de que han existido antes que Él». Los ojos de Daniel brillaron con algo que es difícil de describir. No era vanidad, no era una fuente de orgullo, era tan solo de la humanidad. La sensación de que, por fin, ver. El tiempo en la tienda dio la vuelta por completo. La tensión de lo que antes era en contra de Daniel, que ahora pesaba en su contra a todos los que lo ridiculizó. El poder ha cambiado de lado, no porque Daniel se ha impuesto la fuerza, sino por la verdad, y cuando llega no tiene que pedir permiso. Julián respiró hondo y se llegó a la conclusión, en busca de los empleados, como la de un profesor de decepción. A día de hoy ustedes han aprendido, o deberían de aprender, de lo que no se piensa en la idea de que alguien por la ropa, por su edad, por su aspecto físico, ni siquiera el silencio, nadie se atrevió a responder, nadie se movió. Y así, en ese mismo instante se congela. La tienda entera se dio cuenta que había una línea muy fina entre la arrogancia y la ignorancia, y en el que había caminado en ella con más fuerza. Durante un par de segundos, después de las palabras de Julián, que nadie se mueva. La autoridad a la que ya se ha establecido, pero la verdad que ya se ha dicho, pero no es algo de lo que no se compra con cargo a un contrato o de papel. No se dispone de la reparación de los humanos. Es así que, en un gesto casi de manera inesperada, el primero que se acerque a él no es el dueño ni el puerto, es su vida. Camina despacio, como si cada paso que pesara más que el anterior. El hombre que antes llenaba el pecho a hablar en voz alta, ahora se ve más pequeño, y no en el momento, pero seguro. El delantero Daniel respira hondo y, por primera vez en aquel día, y ve a los ojos que se había desplazado. Se tarda unos pocos segundos hasta que se puede hablar. Don Daniel, comenzó, su voz ronca que raspa. Yo fui arrogante, prepotente. Me las he arreglado con el Señor, como si no hubiera nadie más. Se ríe de alguien a quien yo no conocía. Y peor aún, se ríe sin motivo aparente. Se lo traga en seco, y las palabras que disparan las unas a las otras, sino que es precisamente esa falta de fluidez que lo hace de verdad. Te pido disculpas, continúa. No, por miedo a lo que pueda pasar a mí, pero ¿por qué después de escuchar al Señor para hablar de su Hijo, me di cuenta de que el tamaño de lo que había hecho no es solo la falta de educación, es una falta de humanidad? A Daniel lo mira con atención, no hay dureza en la mirada, pero no la concesión de fácil. Se escucha, solo escucha, y que en este acto sencillo, ya que hace a Álvaro sentir el peso de la sílaba dicho antes, con el libertinaje. Lucía, que se ve a unos pocos pasos hacia atrás, no puede quedarse donde está. Se acerca, también, la celebración, el teléfono móvil de su cuerpo, como si se tratara de un objeto que se demuestre su culpabilidad. Don Daniel, la voz de un error en el primer intento.
Me repitió la broma, en nacional. Me ayudó a convertirse en el señor, el espectáculo. Ella suelta una risa corta, triste y sin gracia ninguna. He llamado a la abuelito, sin cuidado, solo para que baje la velocidad. Ya no tengo excusa, solo en China. Y el deseo de no ser ese tipo de persona. Eduardo llega un poco más tarde, sin que se esconden detrás de las fichas y de las pantallas. Me quedé en silencio, dice. Se ríe junto a sí. No he hablado de nada de lo que presentaba, pero lo peor es que me di cuenta de que estaba equivocado y que aún así seguí, por su comodidad, por el miedo a salirse, y eso para mí a día de hoy pesa más que la de cualquier reto. Ninguno de los dos se pone de rodillas, ninguno trata de convertir a la petición de excusas en el teatro. Son sencillos, los ojos bajos, las manos inquietas de voz digital. En la redención, no viene con el discurso de Bello, que viene con la rotura del silencio de la especialidad. Daniel suspira, mira de un lado al otro y así le respondió con calma. ¿Qué has hecho? No se borra con el mismo, pero la forma en que eligen a seguir después de eso sí que cambia la cosa. Se hace una pausa, permitiendo que cada uno se sienta en el peso y en la oportunidad y con incrustaciones de esas palabras. Estoy de acuerdo con el pedido de disculpas, dice por fin. No porque de acuerdo a lo que ha sucedido, sino porque quiero creer que aún así vale la pena darle al ser humano la oportunidad de ser mejor de lo que es hoy. Algo se libera en el medio ambiente. No se trata de una explosión de amparo, no es la misma. Un sol tímido atravesando las nubes pesadas, la culpa de que no se suman, sino que se encuentra el espacio para que se convierta en algo útil. Es así que, en julio, toma la palabra ahora con un tono más cómodo, pero lleno de sentido. Don Daniel, como el dueño de la casa, lo que quiero dejar dos cosas claras, dice volviéndose a él, pero hablando en nombre de todos y todas. En primer lugar, el coche. Apunta a que el vehículo salga de hoy, de aquí su nombre, con un descuento del importe total. No es un regalo, es la reparación de la mínima, ante lo que el Señor ha dado a la marca. Daniel abre la boca para protestar, pero Julián se levanta la mano suavemente, le pide que le deje terminar. En segundo lugar, lo que ha ocurrido aquí esta noche reavivó algo de lo que nunca tendría que haber sido pasado por alto. Se coge un sobre en la carpeta en la que se había llevado consigo. No hay royalties, mientras que los valores que por un error histórico que no han sido transferidas. Nuestro equipo legal ha revisado de todo. Este ajuste es suyo por derecho, a los ojos de algunas personas que se arregalan. De allí que no es solo una petición de perdón en abstracto, es la corrección de la necesidad de un pasado mal resuelto. Y si usted acepta, recuerda Julián, quiero invitar oficialmente a ser el asesor del sindicato de Motor Zárate. Y no como una figura decorativa, sino que como referencia que está viva. Quiero que los jóvenes ingenieros, mecánicos, vendedores, que se sientan delante de Jehová y oyendo, no solo en los motores, pero sobre todo, un personaje. Daniel se queda en silencio por unos segundos, disfrutando de lo que se oye. No se había ido detrás de todo esto. Su plan era muy sencillo, escuchar el motor, con todo respeto, y que se vaya. Pero allí, casi sin querer, con su promesa, se ha ganado una capa más de un sentido. No sé si merezco tanto, le responde serena. No sé por qué, pero si va a estar aquí, no quiero ser muy útil, de verdad. No sé colgar las fotos en la pared. Julián sonrió por primera vez con una verdadera sensación de ligereza. Es precisamente por eso por lo que el Señor está con la persona correcta a su alrededor y la actitud de la tienda en la que comienza a cambiar. No es que a alguien le mandó una sonrisa, pero debido a que el peso de la desigualdad inicial que va a encontrar una manera de restablecer el equilibrio, el aprendiz se acerca tímidamente a Daniel, le ofrece la mano y le dice tan solo, gracias por no haber ido.
Puerto Deportivo del Año, La Guardia y el Vídeo, con un tratamiento diferente al de ahora. No es tan solo una llamada, es un registro de la evolución. Se sabe que, si en algún momento de publicar esto será la de mostrar no solo de la temporada, sino que también en el camino de regreso hacia el reconocimiento, la petición de perdón, la reparación de lo real. Los clientes que habían sido testigos de la escena completa comienzan poco a poco a fin de que se acerque a Daniel también. Unos le dan un apretón de manos, otros solo piensan con la cabeza en señal de respeto. No hay un discurso, solo en los gestos más pequeños, en particular, que poco a poco se van adaptando a la publicación del instante anterior. La Motor Zárate no se convierte en el escenario perfecto de un día para el otro. Pero, en ese final de la tarde, dejó de ser solo una tienda de venta de coches y se transforma en el escenario de que algo raro, una amenaza a la justicia, siendo que se trate de la parte delantera, que se presupone se ha corregido en todos los niveles posibles, material, moral y humana. En el rostro de Daniel no hay cansancio, eso sí. Hay una marca de la pérdida, de la lucha de los años, de todos modos. Pero por debajo de todo esto empieza a surgir un sentimiento de paz y discreta. No se cobra. De la paz. La sensación de que, a pesar de su camino torcido y el respeto que ha encontrado la manera de llegar. ¿Y a ti? Se cree que cualquier error se puede corregir cuando hay un arrepentimiento verdadero y la actitud de los militares. Comenta aquí lo que se piensa acerca de esto. Y si has visto a alguien hacer una amenaza a la justicia en el aprendizaje real, poco a poco, después de las disculpas, el tamaño de la empresa comienza a volver de nuevo. El teléfono suena en el fondo, alguien que se le imprime a un acuerdo, con una puerta de cristal se abre y se cierra. La vida se trata de seguir, pero hay algo diferente en el aire, como si el suelo se hubiera limpiado por dentro. Nadie es el mismo después de lo que vio allí. El peso no es el mismo de la temporada, sino de la conciencia despierta. Daniel sigue siendo el que siempre ha estado al lado de los coches. Si no se da prisa en salir, no sé si juega en la euforia de haber sido reconocido, no se convierte en el momento de la victoria. Él se pasa la palma de la mano, poco a poco, por encima de la campana, como el que se cierra con un capítulo de ambiente íntimo y tranquilo. A quien se parece de lejos es tan solo un simple gesto. Para él es la confirmación de algo que no se ve. La promesa se ha cumplido. Álvaro, que todavía se encuentra allí, a pocos pasos de distancia, con el rostro demacrado, de quien se ha visto obligado a observar, sin filtros. Podría haber escondido la solicitud para que se vaya antes de tiempo. Se inventó una enfermedad, una emergencia, pero el no ha quedado. Dejé de mirar a los ojos de la persona que la mató. Dejé de sentir, sin anestesia, con el mismo error, haciendo eco a través de la sala. Por un instante, los dos se enfrentan en el silencio. No hay un público aglomerado. No hay más teléfonos móviles en alto. Solo a ellos. El hombre que perdió el control y se siente más grande. Y el hombre que no tuvo que levantar la voz para demostrar quién era en realidad. Álvaro intenta decir algo, pero ya le había pedido disculpas. Una palabra de más, y ahora le parecía una justificación. Y se sabe que este no es el momento de explicar, que es el momento de escuchar. Daniel se da cuenta de ello. Sonrió suavemente, con una sonrisa que no es el tiempo, pero sé de gente que ha visto mucho y ha aprendido a no perder la vida. Pero, entonces, respira hondo, mira hacia el motor, después de volver la mirada a la persona, y libre, con la tranquilidad que se cruza en el pecho. Te está mirando. Al respecto también se da de alta presión. No es libertinaje, no es un cambio, es una constante. Es una frase que encierra todo, sin tener que escribir el manual de ninguno de ellos.
la misma palabra con la que, minutos antes, era solo una teoría de la guía de la misión de la empresa, que ahora está encarnada en la cabeza de ellos, en la forma de un hombre de respeto. Álvaro, que baja la cabeza, disfrutando de la frase, como en el que recibe un diagnóstico de lo que le duele, pero se cura. «Yo te voy a recordar esto», murmuró casi para un compromiso con uno mismo. A Daniel no le responde, no tiene por qué. Lo que tenía que decir está dicho. El resto, por ahora, depende de lo que cada uno de allí se va a vivir después de esta escena de la película. Él no tiene ningún control sobre eso, y tal vez, precisamente, ahí está la grandeza de su carácter. Él es el que hace que la parte de la misma, sin el control del resultado, sin necesidad de que el mundo en el que aplauda. Lucía se observa en la escena de un lado con los brazos cruzados, sino que el movimiento no es más que la torre de defensa. Es de los que trata de asegurar para que no se desplome en su lugar. Ella se da cuenta de que, si yo estuviera en el lugar de Daniel, tal vez le hubiera gritado, se procesa. Se refiere a la humillación de regreso a casa. Tal vez le hubiera dicho todo lo que estaba aprisionado. Y sin embargo, se ha optado por no aplastar a nadie. Ha elegido mantener el mundo sin romper con el otro. En esta elección, en silencio, que es lo que más le molesta a la misma, a la vez que enseña, Julio, por el que se acompaña de todo a pocos pasos de distancia, se entiende que, en la escena en la que ya no es necesario, una verdadera lección de que no se encuentra en las palabras de su amo, pero el comportamiento del hombre que ha sido tratado injustamente. Por ello, se remonta un poco más, se da el espacio que permite que el instante en que se cierra de forma correcta, no a la orden y no con el reto, pero con la dignidad del ser humano. El puerto deportivo, con el móvil en el bolsillo, se quiere aclarar que el video que borrar todo, se olvidan de la parte más fea de la historia. Pero sabemos que no es así, lo que se aprende. Más tarde, si es que eso viene a la luz pública, y su deseo es que no es para alimentar la ira, sino para mostrar lo que pasa cuando alguien elige no es normal que en una misma moneda, a la hora de decidir ser más grande que el pecado. Un niño que estaba con su padre, casi un adolescente, trata de abajo. «Papá, yo nunca he visto a alguien que reaccione así». El padre le responde de una manera sencilla, «Ni a mí, pero que es lo que me gustaría haber tenido un montón de veces». Daniel no se escucha esta frase, pero no es necesario. Él se da cuenta, por el clima, por el que algo se ha movido en su interior. La humillación que había comenzado como un espectáculo y ahora se termina como ella. No es una lección de moral y listo, de esas que se pone en el cuadro de la pared. La lección de vivir, de ser real, imperfecta. Se realizó un error, el dolor, el arrepentimiento y la decisión consciente de que no se devuelva con la misma moneda. Una vez que todos los éxitos prácticos, ya que se enviarán los documentos elaborados, ajuste de los valores, la formalización del título de miembro honorario, alguien se ofrece a Daniel de la palabra. Le preguntan si quiere dejar un mensaje para el equipo, de una enseñanza en la forma de tratar a los clientes. Piensa por un momento, se mide por la esperanza de la vuelta y dice, «Te tengo que decir una cosa». Y es porque no han entendido nada de lo que sucedió en el día de hoy. Y la sonrisa, leve, fractura de la dureza del momento, sin dejar de lado la profundidad de lo que se ha vivido. A mí me encantaría, completa, en la que la próxima vez que alguien entra por la puerta con aspecto de que ustedes se pregunten si no, es todo lo contrario. No hay aplausos, no hay un discurso ante la posibilidad de cierre de la operación. Solo un silencio respetuoso, que no se imponen, sino que lo abraza. La tensión en la que antes de sufocaba ahora bien, si se disuelve en un momento extraño de la paz. No es que todos han salido ilesos, pero ¿por qué optaron por no esconder las heridas? Daniel acepta las llaves de su coche con un simple gesto casi tímido. No lo levanta en el aire,
no posa para la foto, paraguas en la mano, como el que la recibe, algo justo, no es un trofeo. La forma en que se maneja este pequeño objeto que se ha dicho de todo, que no es un prisionero de la temporada ni de los rehenes de la reparación. Él es por encima de todo el dueño de la misma. Cuando por fin se dirigió a la salida, el camino hasta llegar a la puerta se ve diferente. No hay alfombra roja, no hay cola de espera de un saludo a ensayo. Hay, eso sí, los pequeños acentos, las miradas de los que ahora llevan el respeto genuino y no el cumplimiento forzado por el miedo a la jerarquía. El interno se abre la puerta, casi en un reflejo de su asombro. Daniel se lo agradece con un gesto serio. Por el lado de afuera, en el aire se siente más liviano, a pesar de que la ciudad es la misma, que en el cielo tiene el mismo color. En cambio, no se encuentra en el mundo exterior, se encuentra en el interior de cada persona que estaba en el interior, en la reorganización de su propia idea de la fuerza. Ya que ese mismo día, en la Motorzarate, todos ustedes han visto la verdad que es difícil de olvidar. A veces, la respuesta no es un grito, no de la venganza perfecta, pero con la posibilidad de seguir en pie, sin ser igual que el que te hirió. Respirar hondo, mirar a los ojos y elige el respeto que el mundo esperaba, solo en el atentado. Los meses han pasado desde el día en que el sonido de un motor se reveló no solo como una realidad de la técnica, sino de la verdad, de la moral de un hombre que no necesita levantar la voz para que se haga respetar. La Motorzarate, y siguió su marcha, los coches que entran y salen, clientes, cumplimentando las fichas de los vendedores de vestidos de color azul oscuro en la repetición de secuencias de comandos de servicio. Pero hay algo ahí que nunca más volvería a ser como antes. No se trataba de un nuevo cartel de la pared y no en la reforma de la formación. Fue un cambio de silencio, el mismo que a Daniel provocó que no es la teoría, pero con la presencia de todos ustedes. En Madrid, en un entorno de clara y completa de las tapas de metal, pero que ahora aparece en casi todas las mañanas. No es un entrenador duro, no como el de la figura distante de lo que muchos de los esperarían de el inventor de la reconocida. Se llega a la misma chaqueta de su pasado, en la misma carpeta en la que un día fue el motivo de la risa, ahora bien llevada como un símbolo de la historia del motociclismo. Los jóvenes que dejan de hacer lo que están haciendo, cuando lo ven entrar, no es por miedo, a través de la curiosidad al respecto. Ya sabéis que este hombre, que se puede elegir entre el silencio y después de tanta injusticia, decidió donar a su conocimiento. Él se inclina sobre los motores a utilizar, con el mismo cuidado con el que un cuidador de mira de las semillas. No se exige una respuesta, no me muestra las cosas para que se vea. Le pregunta a la primera, ¿qué es lo que el sonido que se está diciendo? Deja que el silencio de trabajar se deja en el oído de ellos para aprender. Deja que el faro de mecánico en el que se ha construido a lo largo de las décadas encuentra un eco en las nuevas generaciones. Es un motor que siempre se nos cuenta una historia. No deja de repetir que él, casi como si fuera un mantra. Los hombres y mujeres jóvenes que observan, sino que también se absorben, en el que no caben en el cuaderno. La ética implicada en ese simple gesto de escuchar. ¿Por qué Daniel no se enseña solo en la técnica, enseña a la multitud? Nos enseña un poco de paciencia, se enseña el respeto por lo que no se ve. Y sin que nadie se dé cuenta, el centro de tecnología comienza a respirar de manera diferente. La noticia corre por las oficinas, las escuelas y hasta en las universidades de la región. Ochoa se encuentra en la enseñanza. La gente que no lo conoció personalmente comienza a aparecer a lo lejos, solo para ver una explicación de sus par motor, la presión de escape y sobre todo acerca de la humildad. A él no le importa qué ofrece el banco, se ajusta las gafas de sol y se dice de todo, como si estuviera ante el hijo,
y aquel a que se ha comprometido a cumplir. Mientras tanto, en la Motor Zárate, una evolución paralela a ocurrir. La línea de motores, cuya compresión, que nació en un papel amarillento, comienza a recibir las mejoras que se derivan de las conversaciones en las que Daniel se tiene por parte de los ingenieros más jóvenes. Los ajustes más pequeños, casi invisibles para el consumidor común y corriente, pero lo que aumenta la eficiencia, reduce el desgaste, la optimización de lo que ha sido la firma de un fin completo, estable, en la isla de Madagascar. Julián, orgulloso de que la voz de Daniel en las reuniones, como la que habla de que es una obra de arte de la historia. Es cuestión de recordar que la asesoría no es decorativa, cada una decisión técnica, que pasa por la mirada de la de él. En las internas, por lo que su nombre aparece, no es como un recuerdo del pasado, sino que, como en virtud del presente. Álvaro todavía está allí. No ha sido despedido, ya que muchos le apostarían. Julián cree que el castigo no es el camino a la transformación de la época. Y cuando ella vino a él, poco a poco, en primer lugar, el modo en que Álvaro tiene que escuchar a los clientes, después de la insistencia con la que la trataba muy bien, a quien parecía no tener dinero para comprar ni siquiera un pinchazo. Por último, en la forma en que comenzó a hablar con Daniel, con la intimidad de la fuerza, sino con el respeto de construcción. Se ve de lejos a la escuela, en las reuniones, en los pequeños momentos en los que Daniel se acerca a la de los motores. No se intromete, pero siempre en todas las realidades. La vergüenza inicial se volvió de aprendizaje. La formación y la educación se volvió un cambio. En él no se trata de más de un dictamen en Japón. Por el contrario, que supone más de las veces en que no sabes, pregunta que más echa de menos de menos. Los compañeros se dan cuenta que a pesar de las inevitables bromas internas, se reconoce que el hombre que un día se rió de la persona equivocada y ahora trata de ser alguien que no se repite de nuevo el mismo error que con el resto. Una tarde, cuando Daniel se estaba preparando para salir, Álvaro, que lo logró en la ciudad, no le pidió disculpas una y otra vez, ni siquiera trató de insistir en que las conversaciones moralizante. Solo le dijo: he estado pensando en ese momento. Puede que me destruye. Se podría haber publicado todo y me presenta a todo el mundo. A mucha gente le habría hecho eso. Daniel sonrió a la ligera sin detenerse. Yo no tenía ninguna necesidad de venganza en su vida. Tuve la necesidad de la paz, y siguió caminando. Álvaro se quedó quieto, comiendo a esa respuesta, pero en el fondo, fue entonces cuando se dio cuenta de que la forma definitiva, por lo que aquel hombre era mucho mayor que el de toda la humillación que han tratado de imponer a la de él. A lo largo de los meses, la vida de Daniel, que también ha cambiado, de lujo, no es de lujo ni de las vistas, ha cambiado en los detalles, en el buzón de correo lleno de invitaciones a las instituciones educativas, en los jóvenes y mecánicos de agradecimiento, de las visitas de familias enteras que vienen a apretar a mano, diciendo que en alguna parte de la historia de los que se había equivocado. Y sobre todo, ha cambiado de la noche en silencio en el que se paró de su nuevo coche, el coche en el que él ayudó a crear, frente a la casita vieja, donde realizó sus primeros esbozos en el impulso a su hijo. Él apagó el motor y dejó que el fin de morir poco a poco, y se quedó allí sentado, mirando hacia el horizonte con el azul oscuro de Zaragoza, consciente de que el sonido, por fin, había estado escuchando con respecto a lo que ha dicho. No se produjo la grandeza y el esplendor de la escena. No ha habido un patio de butacas, solo él, en el coche, en la memoria de su hijo, y la promesa se cumplió. Es así que en las grandes vueltas de la vida suele suceder que, sin fuegos artificiales, sin publicidad, pero con la profundidad. Y en ese mismo instante, sentado allí, pero se dio cuenta de algo que tal vez ya se sabía.
pero nunca se había sentido tan plenamente por el bien de los que él ha elegido para plantar. A pesar de todo lo que animó a reaccionar con ira, comenzó a volver. En la exploración, en el entrenamiento, en la transformación de nuestras vidas, en son de paz. ¿Y a ti? Se cree que lo bueno siempre vuelve, de manera colectiva, incluso cuando parece que nadie lo está viendo. Comenta aquí abajo y comparte lo que piensas acerca de esto. Al caer la tarde, cuando el viento de Zaragoza hace viento bajo el cielo de la Gana, con ese color entre cobre y el violeta, pero no es su coche delante del viejo cobertizo en el que todo comenzó. El lugar sigue siendo sencillo, con las mismas paredes marcadas por el tiempo, pero ahora parece que se carga con otra energía, como si se guardara en silencio con el testimonio de un ciclo en el que finalmente se cerró de golpe. Se apaga el motor, poco a poco, lo que permite que al fin se disuelve en el aire como una despedida de la pesca. Luego se inclina el cuerpo hacia adelante y lleva a una pequeña placa de metal en el tablero, donde se ven diferentes las letras la D, O, L. Sus dedos de los pies permanecen allí durante un par de segundos, inmóviles, como si buscaran asentir, no de metal, sino de la memoria de la que tiene. Susurra casi en un susurro. Ahora sí, la presión que se encuentra en el lugar correcto. Hay algo de sagrado en el mismo momento. Él mira hacia el cielo rojizo y la luz que cae sobre la superficie parece ser la de unir el pasado y el presente en un solo haz. No es un gesto de triunfo, no es una revancha por el campeonato. La paz, Maduro, ganó el no por la fuerza, sino por la integridad de los mismos. El mundo se ha intentado reducir, pero él optó por permanecer en el mundo. Y por ello, en la vida, ha encontrado una manera de devolver todo lo que se multiplica: el respeto y el reconocimiento de la herencia. En el silencio, la calma. Pero no se da cuenta de que la justicia no ha venido solo a petición de disculpas, ni en el coche que ahora dirige, ni siquiera en el título de miembro honorario. La justicia llegó por el hecho de que en la historia, de la que casi se ha borrado el olvido, se encontró con el espacio, la voz y los testigos de Jehová. Se produjo en el aprendizaje de la que se hizo en cada persona a la que se le ha visto enfrentarse a la humillación sin que se pierda a sí mismo. Fue en la mirada de los jóvenes ingenieros que ahora se ven en él, no solo en el espacio, sino que es un ejemplo de lo normal. Ella respira hondo, deja que el aire frío que entra y sonríe. La promesa que había hecho a su hijo se ha cumplido. La lesión que lo acompañó por muchos años y no me duele más, se ha convertido en un camino, en el sentido de la continuidad. Al encender de nuevo el coche para ir, a pesar de que el motor responde con el sonido constante, profundo, en la isla de Madagascar. El sonido de la victoria y tranquila, de suerte que si se ha ajustado. La cámara de la disputa que se aleja poco a poco, listado de Daniel, y guiar por el camino iluminado por el sol se pone. No hay prisa, no hay urgencia. Solo un hombre que, siguiendo a continuación con el corazón más ligero y a sabiendas de que, a pesar de las caídas, lo que ofrece un momento en el que el pueblo elige a producir, no para humillar a nadie, sino para recordar que el valor del respeto, de la promesa y de la dignidad del ser humano. Si la historia que le tocó a usted, si ha hecho sentir que la esperanza o la gallina, disfruta del video para que se alcance el mayor número de personas. Comenta aquí lo que se siente y el que más te marcó. Compartir con alguien lo que tiene que tener en cuenta, que la justicia tarda, pero llega. Y se inscríbase en el canal para el seguimiento de otras historias, de su destino, de la verdad y de los giros de la trama que iluminan el camino.